Hola, hoy nos sumergimos en una serie de documentos oficiales recién salidos del horno en Colombia, de finales de septiembre de 2025. Sí, exacto. Resoluciones, acuerdos circulares. O sea, es como asomarnos a ver qué decisiones clave está tomando el gobierno. Correcto. Y sobre temas súper variados, además. Muy variados, sí. Vemos cosas de justicia, extradiciones, por ejemplo. Ajá. Luego el tema de la transición energética, pero en los barrios. Sí, eso es interesante. También regulación comercial, azúcar, panela, normas de seguridad para llantas de carros. Uf, de todo un poco. ¿Y cómo se consigue la tierra para hacer carreteras grandes? ¿Cómo planean sus gastos entidades como el ICETEX? Y hasta protección de líderes sociales, que es un tema candente. Totalmente. La idea es, desglosar lo más importante, ¿no? Entender qué significa todo esto. ¿Y por qué debería interesarnos? Claro. Exacto. Arrancamos entonces. Dale, empecemos. Bueno, lo primero que salta a la vista es este tema de las extradiciones. Hay varias resoluciones confirmando entregas de personas. Sí, es un flujo constante, ¿eh? Sobre todo hacia Estados Unidos. Vemos casos relacionados principalmente con narcotráfico. Ajá. Por ejemplo, se confirma la extradición de un tal Jordán José Molinares Santiago. ¿Por narco también? Sí, asociación delictuosa, intento de importar droga, fabricar, distribuir, lo usual en esos casos. También otro, Jorge Eliezer Luque Monsalve. Ese nombre me suena. Puede ser. A él lo piden por concierto para fabricar y distribuir cocaína. Y ojo, también por concierto para poseer armas de fuego. ¿Armas pesadas? Bueno, armas de fuego en apoyo al narcotráfico, dice la solicitud de California. ¿Casos serios? ¿De crimen organizado? Hay otros delitos. Sí, fíjate, está el de Luis Enrique Linero Pinto. A él lo piden en Texas, pero por algo diferente. ¿Qué cosa? Concierto para alentar e inducir la migración ilegal. Y con agravantes. Causando lesiones graves y poniendo vidas en peligro. Tráfico de personas, básicamente. Algo así parece. Y luego está un caso que, la verdad, llama mucho la atención. ¿Cuál? El de Reinaldo Antonio Cardona Soto. Es un suboficial segundo de la Armada de Colombia. ¿Un militar? ¿Extraditado? ¿Por qué? Lo piden en Florida, también por concierto para importar cocaína. Pero lo fuerte es lo que dice la acusación de allá. A ver. Que él presuntamente, junto con otros, vendía información. ¿Información? ¿De qué tipo? Pues, información delicada. La ubicación de barcos de la Armada Colombiana y de la Guardia Costera de Estados Unidos a las organizaciones narco. No puede ser. Sí. E incluso dicen que ponían GPS en naves militares para que los narcos pudieran evadir los patrullajes. Gravísimo. Usaban comunicación encriptada y hasta, según esto, correos de la misma armada. ¡Wow! Esa es una presunta infiltración a un nivel muy, muy preocupante. Sin duda. Y con todas estas extradiciones que se aprueban, ¿qué pasa con los derechos de esta gente? ¿Colombia simplemente los manda y ya? No, para nada. Los documentos son súper claros en eso. Colombia pone condiciones muy estrictas. ¿Cómo cuáles? Bueno, primero, le exigen al país que pide la extradición, en estos casos Estados Unidos, y también hay uno a Chile, garantías fundamentales. Nada de pena de muerte, Ok. ni cadena perpetua, ni desaparición forzada, ni tortura, ni tratos crueles o degradantes. Eso es básico. Bien. Y muy importante, solo nos pueden juzgar por los delitos exactos por los que se pidió la extradición. No pueden sacarles otros hechos anteriores. Ah, eso es clave. ¿Sí? Y en algunos casos hasta ponen una fecha de corte, como diciembre del 97. Hechos anteriores a eso no se tocan. Entendido. ¿Y el juicio como tal? También se exige que se respete el debido proceso, juicio público, que se presuma su inocencia. Abogado. Claro, derecho a tener un abogado, sea elegido o de oficio, a un intérprete si no hablan el idioma, tiempo y medios para preparar su defensa, poder presentar pruebas y contradecir las de la acusación. O sea, todas las garantías. Todas. Y también condiciones dignas mientras están presos allá y la posibilidad de apelar la sentencia. Y si los absuelven, que les garanticen un regreso digno a Colombia. Hay seguimiento consular, mencionan una directiva presidencial sobre eso. Mencionaste Chile. ¿También extraditan hacia allá? Sí, hay un caso aprobado. Un ciudadano venezolano, Carlos Francisco Gómez Moreno, que tenía varias identificaciones, incluso colombiana. ¿Y qué hizo? Lo piden en Santiago por un combo de delitos graves: asociación ilícita para traficar drogas, secuestro, homicidio y robo con intimidación. ¿Pesado? Bastante. Y un dato curioso, Venezuela también lo estaba pidiendo, pero la resolución colombiana dice, un momento,
Cada solicitud va por su lado. La de Chile procede. Y a Chile, claro, le exigen las mismas garantías de derechos humanos que a Estados Unidos. O sea que el proceso es riguroso. ¿Y siempre aceptan todo lo que pide el otro país? ¿O a veces dicen que no a algo? A veces hay matices. En una de las resoluciones, no dan el nombre, pero dicen que negaron la extradición por uno de los cargos. ¿Por qué? Era un cargo de agresión agravada. La Corte Suprema de Colombia dijo que, así como estaba planteado, ese delito en particular no cumplía bien el requisito de doble incriminación, ¿Qué es eso? que el hecho sea delito en ambos países y que tenga una pena similar, un estándar parecido. En este caso, la Corte consideró que para ese cargo específico no se cumplía. Ah, mira, o sea que sí revisan con lupa, cargo por cargo. Exacto, no es un cheque en blanco. Entendido. Bueno, dejemos la justicia internacional por un momento y cambiamos radicalmente. Hablemos de energía. Hay una resolución del Ministerio de Minas sobre el programa PRONE. Correcto, el PRONE, Programa de Normalización de Redes Eléctricas. Este es un programa con un enfoque muy social. ¿Para qué sirve? Busca llevar luz legal y segura a los llamados barrios subnormales. Son asentamientos que crecieron informalmente, ¿viste? Y que las redes sean seguras, que cumplan las normas. Eso sí, siempre que no estén en zonas de alto riesgo. Ok. ¿Y esta nueva convocatoria, la 002, qué trae de nuevo? La gran novedad, lo que realmente cambia, es que ahora se permite financiar con plata del PRONE la instalación de sistemas de autogeneración a pequeña escala. ¿Autogeneración? O sea que la gente genere su propia energía. Sí, pero usando fuentes no convencionales de energía renovable. O sea, paneles solares principalmente, me imagino. Qué interesante. ¿Y qué es pequeña escala? Lo definen como sistemas con capacidad de hasta 1 megavatio. O sea, no solo es llevarles el cable, sino también ponerles paneles solares en la casa o en el barrio. Exacto. Ahora, los costos que cubre el PRONE incluyen eso, el suministro e instalación de esos sistemas de autogeneración, además de lo de siempre, postes, cables, transformadores, medidores. Suena muy bien, pero, bueno, la plata no es infinita. ¿Cómo eligen qué proyectos apoyar? Ahora con esta opción nueva debe ser más complejo. Sí, la resolución pone un montón de criterios de priorización. Hay económicos, que el costo por familia sea bajo, o si la empresa de energía local, el operador de red, pone también de su bolsillo. Ajá. Luego, criterios sociales muy fuertes. Si el barrio está en una zona PEDET o SOMAC, de esas priorizadas tras el conflicto. Importante eso. ¿Sí? También, ¿cuántas familias se benefician? ¿Qué tan pobre es la zona? Miden pobreza multidimensional y pobreza energética. ¿Cuántos barrios se arreglan de una vez? Y técnicos. ¿Cuánto consumen? ¿Qué tan malo es el servicio ahora? Miden las caídas de luz con indicadores como SAIDI y SAIFI. Complicado. ¿Quién decide al final? Un comité, el CAPRONE. Y dicen que pueden priorizar proyectos de interés público justificado, aunque no sean los más baratos según los números. Entiendo. Se oye mucho hablar de comunidades energéticas. ¿Esto tiene que ver? Totalmente. La resolución hasta las define. Grupos de gente o entidades que se juntan para generar, usar y hasta vender energía, sobre todo renovable. Ah, mira. La idea es conectar el acceso a la energía con el desarrollo de la comunidad, con participación de la gente, de forma sostenible. Esta convocatoria del PRONE va en esa línea y en la de la transición energética justa que impulsa el gobierno. ¿Y cómo se vería eso en la práctica? Sugieren cosas como cuadras energéticas o granjas solares chiquitas en techos o en un terrenito del barrio. La idea es que estos sistemas puedan cubrir al menos el consumo básico de las familias. Suena lógico. Claro, hay reglas técnicas para no sobrecargar la red general si inyectan energía, pero la idea está ahí. Y una pregunta clave. ¿De quién son esos paneles o esas redes al final? ¿De la gente? ¿De la empresa? La inversión que se hace con la plata del PRONE es de la nación, o sea, del ministerio. Pero los activos de distribución, los postes, los cables, se los pueden entregar al operador de red, bajo ciertas condiciones. Y ellos son los responsables de que todo funcione y de hacerle mantenimiento. Ok, claro. Y me imagino que hay que presentar un montón de papeles. Sí. La convocatoria detalla muchísimos requisitos documentales y tiene un cronograma súper apretado. Justo a finales de septiembre de 2025 era la fecha para presentar proyectos. Bueno, pasemos de la energía a cómo se mueven los productos. Hay una circular de Comercio, Industria y Turismo sobre la cuota para exportar azúcar y panela a Estados Unidos. Ah, sí,
Esto es por los acuerdos de la OMC. Colombia tiene derecho a exportar una cantidad casi 26.000 toneladas para 2025-2026 de azúcar crudo y panela a Estados Unidos pagando menos arancel. ¿Y cómo se reparte esa oportunidad? La circular explica eso. Para la panela es más simple. Primero en llegar, primero servido. El que presenta sus papeles rápido en la plataforma BUSE se lleva su pedazo hasta que se acabe la cueta. Guardan un 3% para exportadores nuevos, eso sí. ¿Y para el azúcar? Allí es más enredado. Dividen la cuota entre los ingenios que producen y los que solo comercializan. Y también entre los que ya venían exportando, históricos, y los nuevos. Hay porcentajes fijos para cada grupo. O sea, hay que estar muy pendiente. Sí, y lo fundamental es conseguir el certificado de elegibilidad del ministerio. Sin ese papel, no hay arancel preferencial en EUS. La circular dice cómo pedirlo, qué datos poner, tipo de azúcar, cantidad, valor, quién lo compra allá y cómo probar que sí se usó la cuota. ¿Y si alguien pide cuota y no la usa? Se la pueden quitar. Si no usan al menos el 70% de lo asignado, se lo reasignan a otro que sí pueda. Tiene lógica. Bueno, y siguiendo con regulaciones, pero ahora en la calle, las llantas de los carros. Parece que había una norma nueva, que se frenó. Exacto. El Ministerio de Transporte volvió a aplazar una resolución del 2022. Esa resolución traía requisitos técnicos nuevos para las llantas, más exigentes, basados sobre todo en normas de Naciones Unidas. ¿Y para cuándo la aplazaron ahora? Para lejísimos, 30 de septiembre de 2026. Otra vez. ¿Por qué tanto lío con esa norma? Bueno, la resolución que aplaza da varias razones. Primero dice que el gobierno de Estados Unidos pidió que Colombia siguiera aceptando sus normas, las FMVSS. Ah, ¿presión de EU? Parece que sí. También dicen que la gente de la ONU en Europa, UNES, aclaró que adoptar las normas ONU no significa que tengas que prohibir otras, como las de EU. O sea, que podrían convivir. Podrían. Y además hay un tema técnico. Colombia todavía tiene que firmar y ratificar bien un acuerdo internacional de 1958. Sin eso, no puede usar las bases de datos mundiales para verificar si una llanta cumple o no la norma ONU. Entiendo. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues por ahora frenaron la norma nueva. Y lo más importante, le dijeron a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que haga un estudio. ¿Un estudio sobre qué? Sobre si es viable que en Colombia se acepten las dos normas al mismo tiempo, las de la ONU del Foro WP29 y las FMVSS de Estados Unidos. Ah, interesante. Buscar una coexistencia. Exacto. Y mientras hacen ese estudio y deciden, sigue valiendo una resolución más vieja, del 2009, que sí acepta las normas gringas. Hay que aclarar algo. Unos requisitos muy específicos de esa norma del 2022 sobre cosas como resistencia al rodar, agarre en lluvia y los sistemas que avisan si la llanta está baja de aire. Los TPMS. Esos ya tenían una fecha de entrada más tarde, como para 2027, y esa fecha no la cambiaron. Sigue igual. O sea, es un aplazamiento parcial, enfocado en los requisitos generales. Exacto. Un compás de espera, entonces. Así parece. Bueno, cambiemos ahora a algo muy físico. Infraestructura y tierras. Hay resoluciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, sobre un proyecto vial grande, la conexión Antioquia-Bolívar. Ah, sí. Esas resoluciones usan una figura legal que suena complicada. Saneamiento automático por Ministerio de la Ley. ¿Y eso qué significa en cristiano? Es una herramienta legal potente. Le permite al Estado, a la ANI en este caso, quedarse con la propiedad de terrenos que necesita sí o sí para una obra de utilidad pública, como una carretera. Incluso si los papeles de ese terreno están enredados. Justamente. Sirve para superar problemas con los títulos de propiedad o con el historial de dueños. Es como que la ley limpia la propiedad para que el proyecto pueda avanzar. Vimos casos en Coveñas, en Sucre. Sí, ahí la ANI necesitaba unas franjas de tierra para la carretera. Se pusieron a investigar y encontraron que esos pedazos de tierra, aunque en el catastro aparecían a nombre de gente o del municipio, no tenían un registro claro en la Oficina de Instrumentos Públicos o la información estaba desactualizada. ¿Y con el saneamiento automático? ¡Pum! La ANI se vuelve la dueña legal y puede usar el terreno para la vía. ¿Y la gente que vivía ahí o tenía sus cultivos, lo sacan así nomás? No, no así nomás. Los documentos explican que la empresa que tiene la concesión de la vía hizo inventarios de lo que llaman mejoras. Mejoras. ¿Qué son?
Pues las casitas que tenían, los negocitos mencionan kioscos, los árboles de mango, de coco, de plátano, todo eso. Ah, ok. Y les reconocieron un valor económico a los ocupantes por esas mejoras. Dan nombres y hasta los montos que les pagaron. O si no hubo acuerdo, la plata que consignaron en un juzgado. ¿Y algo más aparte de la plata por la casa o los árboles? Sí, también mencionan compensaciones socioeconómicas, un factor de apoyo, que es como una ayuda extra para que la gente pueda reubicarse o adaptarse. Una vez hecho todo eso, se declara el saneamiento, la ANI queda dueña, se abren nuevas matrículas inmobiliarias a su nombre y el terreno queda afectado solo para uso público, para la carretera. Entendido. Cambiando de tercio, miremos un poco hacia adentro de las entidades. Vimos decisiones del ICETEX, la entidad de los créditos para estudiar. Sí, la junta directiva del ICETEX aprobó comprometer presupuesto de años futuros. O sea, gastar plata que todavía no tienen, pero que saben que van a necesitar. ¿Para qué? Para dos cosas grandes. La primera, un montón de plata, más de 100,000 millones de pesos entre 2026 y 2029, para contratar una plataforma tecnológica nueva, integral. Un sistema de computación nuevo. Exacto. Quieren modernizar todo el manejo de los créditos educativos, desde que alguien lo pide hasta que lo paga por completo. Dicen que los sistemas de ahora son viejos, están separados y que con esto van a ser más eficientes y van a mejorar el servicio a los estudiantes. Suena necesario. ¿Y la segunda cosa? La segunda es más chica, unos 2.600 millones para 2026 y 2027. Es para contratar los servicios postales con 472, la empresa oficial. Para mandar cartas. Sí, para imprimir y mandar los recibos de pago y otras comunicaciones a la gente que tiene crédito. Dicen que es más eficiente contratar todo con uno solo y que es clave mantener esa comunicación para que la gente pague. Tiene sentido. Y me imagino que tienen reglas para poder aprobar esos gastos futuros, ¿no? Claro, se basan en su propio estatuto de presupuesto, que les dice cómo y cuándo pueden autorizar esas vigencias futuras. Perfecto. Ya casi terminando nuestro recorrido, hay un bloque sobre protección de derechos y otras normas más puntuales. Me llamó la atención una resolución de la Defensoría del Pueblo. Sí, esa es muy relevante. La Defensoría está adoptando un marco conceptual y unas reglas claras sobre cómo va a actuar para proteger a los defensores de derechos humanos y a los líderes y lideresas sociales. ¿Por qué ahora? Bueno, no es porque sí. Responde a cosas importantes. Estándares internacionales, recomendaciones de la CIDH, por ejemplo, pero sobre todo a una sentencia clave de la Corte Constitucional, las SU 546 de 2023. ¿Qué dijo esa sentencia? Declaró un estado de cosas inconstitucional. Dijo que la situación de desprotección de líderes y defensores en Colombia es tan grave y estructural que viola la Constitución. ¡Fuerte! Muy fuerte. Entonces, la Defensoría con esta resolución busca ordenar su respuesta. Unifica como los llama, población líder y defensoras de derechos humanos. Reafirma que su trabajo es promover y proteger sus derechos. Pero no darle seguridad física, ¿o sí? No, aclara eso. Dice que la seguridad física, los escoltas y eso, es tarea de otras entidades como la Policía o la Unidad Nacional de Protección, UNP. El rol de la Defensoría es otro. ¿Cuál? Definir cómo va a manejar la Secretaría Técnica de las Mesas de Garantías. Esos son espacios de diálogo entre el gobierno y los líderes, y adopta una estrategia con enfoque diferencial. Mirar las necesidades específicas por territorio, por grupo étnico, por género. Ajá. Y detalla tareas concretas. Convocar reuniones, levantar actas, hacer seguimiento a los compromisos que se hagan en esas mesas, tramitar quejas. Es un intento de organizar mejor su trabajo frente a esta crisis tan grave. Un paso importante sin duda, aunque complejo. ¿Y qué otras cositas breves encontramos para cerrar? Un par de ejemplos de gestión más local o sectorial. Una resolución de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, la CAM. ¿Sobre qué? Ajustando una concesión para usar agua del río Yaguará. Le ordena a alguien hacer obras para controlar cuánta agua saca y le recuerda que tiene que pagar la tasa por uso de agua, lo normal en gestión ambiental. Ok. ¿Y la otra? Del Consejo Nacional Electoral, el CNE, fijando cuántas cuñas de televisión pueden poner los candidatos al Congreso en las campañas del 2026. ¿Cuántas? Máximo una por día por candidato, aunque los partidos pueden comprar más con otra plata que tienen, pero sin pasarse del tope general de gastos de campaña, una regulación electoral típica. Bueno,
Hicimos un recorrido bastante completo por la actividad reciente del Estado colombiano, Sí, desde decisiones de alto nivel internacional como las extradiciones, hasta buscar cómo llevar energía solar a barrios vulnerables. pasando por las reglas para vender azúcar, la seguridad de las llantas, cómo se adquieren tierras para obras gigantes. La modernización interna de entidades como el ICETEX y, muy importante, los esfuerzos por proteger a los líderes sociales. Refleja esa complejidad enorme de gobernar, ¿no? Tratar de balancear compromisos internacionales, necesidades locales urgentes, la economía, los derechos. Son muchísimas piezas moviéndose. Exacto. Y lo clave, como siempre, será ver cómo se aplica todo esto en la realidad. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Claro. Por ejemplo, lo de las llantas. Ese estudio sobre si pueden convivir las normas de ONU y EU, ¿terminará en algo claro y seguro para la gente? ¿O creará más confusión o barreras? Es una pregunta abierta. O volviendo al PRONE con los paneles solares en los barrios. La idea es buenísima, pero ¿cómo se asegura que esas soluciones duren? Que no sea solo instalar y ya, sino que las comunidades se apropien, que sea sostenible a largo plazo. Exacto. Son esas preguntas que quedan flotando después de leer la norma. ¿Cómo se va a asegurar la equidad, la gestión comunitaria real? Son los desafíos que van más allá del texto de la resolución. Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Ha sido muy útil para entender un poco mejor cómo funciona la maquinaria estatal. Un gusto, como siempre. Y gracias a quienes nos escucharon en este clavado a los documentos oficiales. Hasta la próxima.